Santo que nos da la esfuerzo que necesitamos, que nos da la humildad que necesitamos, que hace nuestros corazones suaves como deben ser, Señor, para que podamos amar, entender y servir a nuestro vecino, Señor. Más de ti en este lugar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te decimos bienvenido, Espíritu de Dios. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siempre es un placer alabar y sentir la presencia de Dios. Este mes y estas semanas estamos hablando de un tema con el título Cara a Cara. Estamos hablando de historias de la Biblia cuando personas han tenido un encuentro con Dios cara a cara. Y cómo ese encuentro ha cambiado la gente. Porque lo que vemos en la Biblia es que esos héroes que vemos en la Biblia, esas personas que para nosotros son personas que quizás si crecimos en una casa cristiana, son las historias de la Biblia que escuchamos. Esa gente que para nosotros parecen santos, más quizás como ángeles que humanos. Esta gente fue gente quebranta como nosotros, gente imperfecta, gente con problemas. Hoy queremos hablar de un héroe de la fe que es la primera persona que vemos en el capítulo 11 del libro a los Hebreos en el Nuevo Testamento, hablando de los héroes de la fe. Y el apóstol que escribe ese libro a los Hebreos es como habla, yo no tendrá tiempo para hablar de, y empieza con Gedeón, y después con Jefta y otra gente del Antiguo Testamento. Gedeón es un héroe de la fe. Es una persona muy conocida, una persona grande en la Biblia. Y la historia de Gedeón encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6. Y el libro de Jueces es un libro muy interesante, pero también un libro que te puede hacer un poco deprimido. Porque es como el Señor entra a la historia, viene como Salvador y salva a su gente. Y el momento cuando el Señor les ha salvado de su dolor, empiezan a hacer la misma cosa de nuevo. Es como ellos empiezan a pegar, la protección de Dios se va, viene el enemigo, destruye todo, ellos claman al Señor, el Señor manda a su profeta, manda a su juez, manda a la persona para salvarles, la persona tiene una victoria grande, el enemigo es derrotado, la gente celebra, y empieza a hacer la misma cosa. Es como siempre hacen la misma cosa. Y en este libro interesante, a veces raro, de la Biblia, vemos a Gedeón. Entonces, durante un tiempo cuando la gente están viviendo en pecado, están adorando a muchos otros dioses, la protección de Dios no está sobre la nación y sus enemigos entran cada año cuando hay la cosecha, cuando hay tiempo de cosecha, no viene solo uno enemigo, vienen al menos 3. Entran de partes diversas del país, roban todo lo que puedan y lo que no pueden robar, queman, para que la gente no tiene nada a comer. Y esto es un tiempo terrible. Esto es el año, creo que es como el 7º año de ese problema, que vienen los enemigos, roban todo el trigo que pueden, queman el resto de la cosecha y la gente se dejan sin todo. Encontramos a Gedeón. Él está, el capítulo 6, yo solo voy a leerlo antes de explicarlo, desde versículo 11. Y en el capítulo nos ha explicado cómo están las cosas y vemos aquí. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás en el Abiecerita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo
de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo: confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Es un encuentro muy interesante. Gedeón está sacudiendo el trigo en un lagar. Para sacudir trigo normalmente se va sobre quizás una montaña, al menos un lugar alto, donde hay viento. No como viento islandés, pero más como un respiro. Porque el trigo hay como dos partes para limpiarlo, para tener lo que queremos comer. Hay que sacar la paja. Y entonces lo que hacen es que van al lugar alto donde hay un respiro de viento y lo como ponen al aire y el viento viene y saca la paja y lo que se queda es el trigo, es lo que podemos comer. Gedeón no está en ninguna montaña, ningún lugar alto, ningún lugar abierto. Él está en un lagar. Un lagar fue el lugar donde se han puesto los uvas para entrar y para como romper y poner presión para que sale el zumo para después hacer vino. Esto es un lugar cerrado. No hay viento en el lagar. Esto es un lugar escondido. Gedeón sabe que si yo voy a un lugar alto, durante el tiempo de cosecha, los enemigos van a verme. Los enemigos van a venir y van a robarme de todo lo que yo tengo. Entonces, Gedeón no está como un hombre de valor. Yo voy a desafiar a mis enemigos. Voy a la montaña, el lugar más abierto, para sacudir el trigo. Y como, si quieren, ven y luchan contra mí. No, se esconde. Él está escondido, está en un lugar muy bajo. Es como bajo de la tierra, un lugar oscuro, para que el enemigo no puede ver. Y él quiere esconder su cosecha. Él está solo pensando de una cosa: sobrevivir. Es el único pensamiento que tiene. Y viene el Señor, o al menos un ángel del Señor, y habla a él y le llama como un hombre de valor, un hombre fuerte, un héroe. Y Gedeón es que yo no estoy solo aquí. ¿A quién estás hablando? Es como hay una otra persona escondiéndose aquí. ¿Quién eres? ¿Quién es la persona? Porque lo que dice el ángel es como: Señor, te has equivocado. Estás en la casa equivocada. Estás buscando otro hombre. Yo me llamo Gedeón. ¿Sabes quién soy yo? Y cuando el Señor, me interesa tanto, había escuchado una enseñanza sobre, creo que fue como liderazgo o algo así. Y había esa pregunta, es como: ¿por cuánto tiempo hay que soportar una actitud mala, una actitud negativa? Y el hombre nos ha contado dos historias. Él ha preguntado un hermano de Irlanda, y él ha preguntado: ¿por cuánto tiempo crees que tú es sano
soportar una actitud negativa en un siervo en la iglesia, un líder en la iglesia? Y el irlandés ha contestado, ni un segundo. Como, váyate, como arrepiéntate de tu mala actitud o tú te vas. Después el hermano se fue a Francia. He preguntado a un líder francés, ¿por cuánto tiempo crees que tú es sano soportar una actitud negativa? Y el pastor francés ha dicho que soy francés, tengo que soportarlo. Todos tienen una actitud negativa. Entonces aquí es como Gedeón viene como Señor. Es como estás equivocando. Yo soy de la familia más pequeña, la familia más pobre, la familia que vale menos en todo nuestro tribu, y soy del tribu más pequeño. Y yo en mi casa, yo soy el más despreciado. Como yo soy menos que nadie. Te estás equivocando, Señor. Y yo no sé si el Señor quizás es francés también, pero su respuesta es, con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Al menos era humilde, podemos decir. Al menos no era un hombre orgulloso. Pero él ha entendido muy bien, Señor, yo no tengo nada en mí para hacer lo que tú me estás pidiendo. Él también tiene preguntas, Señor. Yo he escuchado las historias de ese pasado glorioso. Y esto no solo era en Israel. Si ustedes son como yo he crecido en la iglesia. Yo también he escuchado las historias del pasado glorioso, cuando todo era mejor en el pasado. Amén. Esto era durante el tiempo cuando hemos cantado los himnos. Todo era mejor. No había ningún pecado en toda la iglesia. No había problemas. Claro que había problemas y muchas. Pero me entienden, a veces como las historias del pasado son tan gloriosas que lo que sucede en nuestros tiempos siempre nunca será lo mismo. Él está preguntando al Señor, si tú eres el Señor, el Salvador, que mis padres me han enseñado a conocer, ¿por qué ha sucedido todas esas cosas? ¿Por qué estamos pasando por eso? Y quizás era esa pregunta que ese hombre ha entendido. Ahora estamos pasando por un tiempo de prueba. Esto no puede ser la voluntad de Dios. Él entiende que si nosotros seguimos al Señor, si la bendición del Señor está sobre nosotros, esto no es la herencia que Él tiene para nosotros. Con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Después de esto empieza una historia que no vamos a leer todo esto. Pueden buscar Jueces capítulo 6 y leer la historia de Gedeón, creo que solo son 2 capítulos. Y como Gedeón ha encontrado un ángel, pero él no está completamente seguro de lo que el Señor le ha pedido. Entonces, él pide al Señor señales. El Señor da como instrucciones para hacer una ofrenda. Gedeón trae las cosas, el ángel como estrecha su mano y viene fuego y como para que el Señor pueda recibir la ofrenda. Esto es como un milagro para mostrar a Gedeón que es el Señor llamándole. Después Gedeón tiene la idea, ok Señor, si te he entendido bien, por favor, yo voy ir afuera y voy a dejar en la tierra una pieza de llana y en la mañana, después de la noche, y no recuerdo cuál fue lo principio y lo segundo, pero una vez fue que la llana estará húmeda, pero toda la tierra seca. Y esto es imposible. Que si dejamos algo afuera y hay lluvia en la noche o algo así, que hay un lugar húmedo y todo rodeándolo seco. Pero esto sucede, un milagro grande. ¿Y qué hace Gedeón? Doblará sus rodillas y dice, ay Señor, es un señal. No.
Él dice, ok, Señor, quizás si lo hacemos en revés. Voy a dejar de nuevo una pieza de llana y mañana que la llana está seca y toda la tierra húmeda. Está pensando, quizás esto es más difícil, que haga lluvia, pero en un parte que no. Sí, Señor. Y claro que esto sucede. Esto también muestra la paciencia del Señor. Él ha mandado un ángel. El ángel ha mostrado algo con fuego. Él ha como que hecho que la lluvia solo caía sobre un punto muy pequeño y otra vez va a mostrar. Y sin embargo es como Gedeón dice que ok, sí, creo que pide un señal más. Es como el Señor muestra su paciencia con Gedeón. Pero al final Gedeón entiende, bueno, yo todavía soy el más pequeño de la familia más pequeña y más pobre del tribu más pequeño en la nación más opresionada de estos tiempos. Pero parece que el Señor me está llamando a hacer algo. Lo que yo creo que es interesante a ver, y yo creo que para nosotros, esto es algo para nosotros a aprender. La llamada de Gedeón era salvar a su pueblo, salvar a toda la nación. El primer paso es su propia casa. El primer paso, antes de ayudar a los demás, antes de salvar al pueblo, hay que empezar en su propia vida. La primera cosa que el Señor pide a Gedeón hacer, va a destruir el altar que hay en tu casa para Baal. Va a cortar ese árbol de Asherah que hay en tu casa. Gedeón, esto también, si hablamos de valor, si hablamos de una persona valiente, ¿qué hace una persona valiente? A veces nosotros pensamos que ser valiente es no tener miedo. Yo creo que ser valiente es tener miedo, entender el peligro, pero sin embargo hacer la cosa. Gedeón tiene miedo. Él tiene miedo, él no va a hablar a su papá, papá, es que yo puedo cambiar un poco cómo hemos puesto las cosas. Es que yo puedo hacer un poco de decoración afuera, sacar algo. Él espera hasta la noche, hasta cuando todo el mundo está durmiendo. Él va a la casa de su padre. Él destruye el altar a Baal. Él corta el árbol de Asherah y después hace ¿qué? Él huye. Él se esconde de nuevo. Él entiende, él hace la cosa que el Señor le ha pedido. Él lo hace durante la noche para que nadie le pueda ver. Y después él huye a la montaña para excavar las consecuencias de sus hechos. Pero él lo hace. Él tiene miedo. Él entiende que hay un precio quizás un poco demasiado para él. Él entiende que habrá consecuencias. Pero sin embargo, él lo hace. Ese hombre era valiente, no porque él no podía sentir miedo, no porque él ha hecho las cosas y él era un hombre como en sí mismo fuerte. Él ha hecho lo que el Señor le ha pedido, aunque ha sentido mucho miedo haciéndolo. Y entonces para nosotros es bueno recordar que ser valiente no es no sentir miedo. Es tener el valor de hacer la cosa que nos da temor. El principio de su obediencia al Señor, el primer paso era empezar en su propia vida. Cuando el Señor quiere hacer algo con nosotros, cuando el Señor nos da una llamada, el lugar principal donde hay que comenzar la obra del Señor es en nuestra propia vida. Y después de esto, el Señor empieza la obra de crear un ejército para luchar contra los enemigos. Y hay que recordar, sí, él está hablando de los madianitas, pero había también como Filistina, había al menos 2 otras naciones que eran los enemigos de su pueblo. Tenían ejércitos de, no sé, al menos 100,000 personas, los midianitas.
Gedeón empieza a buscar soldados. Hay una llamada, sobre todo Israel, que vienen los valientes que quieren luchar contra los enemigos de su pueblo, y vienen 30 y pico mil soldados. ¿Y qué es esto? Contra 100,000 soldados. Esto no es suficiente. Sin embargo, el Señor dice, no es suficiente, pero sin embargo es demasiado. Pide a los soldados o pregunta a los soldados, ¿quiénes tienen miedo? ¿Quiénes tienen miedo o quiénes sienten temor pensando de la batalla? 22,000 tienen miedo. Y el Señor dice, bueno, ellos pueden regresar a su casa. De 32,000 a 10,000. 10,000 contra 100. Esto es imposible. Sin embargo, el Señor dice, sí, pero es demasiado. El problema es, si 30,000 luchan contra 100,000 y tienen la victoria, quizás, como el canto, quizás, ellos pueden pensar, pero quizás nosotros somos muy buenos soldados. Solo somos 30,000, hermanos. Hombre, 30,000. Después Egipto. Es como ahora hemos conquistado con 30,000 contra 100,000. Quizás nosotros somos diferentes. Somos fuertes. ¿Me entienden? 30,000 contra 100,000 es locura hasta cuando lo haces y después piensas, sí, porque somos mejores. Esto es la historia de los países nórdicos, les puedo decir. Esto es como, somos pocos. Pero París hemos conquistado. Inglaterra. Pero ahora que no. Ahora hay lluvia. Nosotros quedamos en casa. No. Y entonces el Señor, bueno, los 22,000 pueden regresar a casa. Hay 10,000. Hermano, 10,000 contra 100. Más orgullo. Solo 10,000. Como nosotros somos los mejores. Podemos conquistar a cualquier ejército. Entonces el Señor, hay la última prueba. Y la última prueba es como mandarles a beber agua. Y hay dos maneras, y no recuerdo cuáles eran. Yo siempre me equivoco en esto. Porque yo no recuerdo si fueron los que han tomado agua con la mano y bebido, o los que han bebido como, creo que la Biblia dice, los que beben como perros. Yo no recuerdo si fueron los que han comido con la mano, porque esto me parece una manera más sanitaria, yo no sé, más preparado a luchar, o los que se han bebido como perros, solo se han lanzados en la tierra, con la cara al arroyo y bebido directamente. Ajá, ¿cómo que? Ajá, sí, los que usaron la lengua para beber, sí, como perros. Esto es la imagen que la Biblia nos da. Y el Señor dice a Gedeón, porque había solo 300 que han bebido de esta manera, y él le dice, ajá, ahí tienes tu ejército. Y cuando tienes los 300 contra los 100,000, el Señor dice sí, y cuando van a la batalla, dejan sus espadas en sus casas, dejan sus escudos en sus casas, dejan sus arcos y flechas, dejan sus armas. Van, esto, hermanos, pensando de las imágenes bíblicas, lo único que tienen para luchar son jarras de barra y luces. Es como tienen un poco como de fuego, pone dentro de las jarras, van y el Señor les ha dado las instrucciones a acercarse muy bien a los enemigos que están durmiendo, es durante la noche. Y hermanos, cuando 300 soldados se acercan a 100,000, ¿hasta cuándo no puedes excavar? Si ellos te vean, te van a matar. El Señor, sus instrucciones eran acercarse como casi están en el campo del enemigo. Y en este lugar,
romper las jarras y levantar el fuego y ver que el Señor va a luchar por ellos. Esto es como entrar en la oscuridad, escondidos por el crepúsculo, y hacer un ruido para que todo el mundo se despierta y, aquí estoy, abajo del fuego, mírame. Esto parece una locura, una muy buena fórmula para morir. Sin embargo, ellos lo hacen. Vienen muy cerca del enemigo, rompen las jarras, levantan el fuego y el Señor manda como confusión al enemigo. El enemigo se levanta, pero hay como terror, hay pánico. Empiezan a luchar uno contra otro. Es como el ejército del enemigo, casi todos maten a sus hermanos. El enemigo destruye el enemigo y después se huyen. Y Gedeón y todos los soldados saben 100% que no era por su valor, no era porque ellos son guerreros fuertes, es porque el Señor ha luchado por ellos. La victoria era del Señor. Y Gedeón es un héroe de la fe, porque él ha tenido ese pensamiento de sí mismo, que yo no soy nadie, yo no puedo hacer nada, yo no puedo luchar, yo no puedo ser un líder de un ejército, yo no sé. Y el Señor dijo, perfecto, yo necesito una persona que puede hacer nada. Yo necesito un general que puede pedir a sus soldados hacer nada, porque yo voy a hacer la obra, yo voy a dar la victoria. Entonces, en este esfuerzo, ¿cómo fueron las palabras? Tengo que leerlas, porque con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo no soy nadie, pero Dios es grande. Yo no puedo nada, pero el Señor es todopoderoso. Yo no tengo las espadas y los escudos. Yo no sé qué estoy haciendo. Me parece una locura romper jarras y levantar fuego y para mostrar al enemigo dónde estoy. Pero si el Señor está con nosotros, yo prefiero morir obedeciendo a la palabra del Señor que vivir toda mi vida escondiéndome en el lagar. Yo prefiero al menos morir probando liberar a mi gente que vivir toda mi vida avergonzado, con miedo, escondiéndome de un enemigo malo. Y hay unas palabras del apóstol Pablo en la primera carta, primera epístola a los Corintianos, capítulo 1, desde el versículo 26. Porque yo creo que nosotros, casi todos, nosotros pensamos pensamientos muy negativos sobre nosotros mismos. He leído en un lugar y una idea que yo creo que es verdadera, que las palabras más, se puede decir, que hacen más daño, las palabras dañosas, se puede decir. ¿Cómo? Sí. Ok, bueno. ¿Me entienden? Las palabras que nosotros decimos, las palabras que hacen el más daño, las palabras que salen de nuestra boca, que heridan y hacen que hieren, son palabras que decimos sobre nosotros mismos, a nosotros mismos. Decimos cosas a nosotros que nunca vamos a decir a una otra persona, porque entendemos que esto es demasiado. Si yo te digo esto, yo sé que esto no es verdad. Tú no eres perfecto, pero al menos tú eres alguien. A nosotros decimos cosas terribles. Decimos palabras terribles sobre nuestras vidas. El Señor tiene una palabra mejor sobre nosotros. El Señor tiene una palabra mejor. El Señor puede ver algo en nosotros que nosotros no vemos. El Señor puede decir a Gedeón que está escondiéndose, tú eres un hombre fuerte, un hombre de la fe, un líder de un ejército, un hombre que va a salvar a su pueblo. Gedeón dice, Señor, yo no sé cómo sacudir a trigo, yo no sé cómo salvar mi vida. ¿Cómo yo puedo salvar a mi pueblo?
con esa misma esfuerzo. Vaya, y tú tendrás la victoria. Escribiendo a la iglesia en Corintio, Pablo dice, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Esto se siente muy bien. No muchos son sabios. ¿Saben quiénes son? No. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. ¿Tú te sientes pequeño? Amén. El Señor está buscando a personas pequeñas. Tú te sientes como, pero según el mundo, según los criterios humanos, yo no soy sabio. Amén. El Señor está buscando a alguien como tú. Tú te sientes, pero yo no soy poderoso. Perfecto. Check. Pero yo no soy rico. Perfecto. Pero yo no soy. Dime más checks. Gracias. El Señor no está buscando personas que no necesitan un Salvador. El Señor no está buscando personas perfectas porque no existen. El Señor está buscando personas que saben que son imperfectos, que entienden lo que el Señor me pide es imposible para mí, pero que pueden poner su confianza en el Señor. Yo prefiero tener un desastre buscando obedecer al Señor que vivir una vida con paz, con algo que es muy fuera de la voluntad de Dios. Yo prefiero tomar pasos de obediencia y no sabiendo lo que va a suceder, que vivir mi vida como feliz con lo que yo tengo. Dios es tan grande que no necesita gente poderosa o fuerte. Y si nosotros, como Gedeón, y pensándole de como 30,000 contra 100,000 no es suficiente, pero para el Señor es demasiado. El Señor, se dice menguado el ejército hasta cuando que no fue. 300 es como, no es ni un parte de un ejército. 300 es nada. 300 es un pueblito. 300 contra 100,000 es más, sí, un poco más que una idea. El Señor ha menguado el ejército hasta cuando fue claro que si nosotros vamos a tener la victoria es porque el Señor ha luchado por nosotros. El Señor no está buscando siervos perfectos o fuertes o sabios o los más inteligentes o los más capables. El Señor prefiere usar gente como nosotros. Gente con problemas, gente que lucha contra pecado, gente que tiene sus dudas, gente que tiene, no sé, ¿me entienden? Gente como nosotros. Porque cuando el Señor hace su voluntad a través de nosotros vamos a saber. Y los que nos conocen van a saber, el Señor lo ha hecho. Esto tiene que ser el Señor, porque yo conozco a esta persona. Esa mañana un pastor, el que era pastor de esta iglesia cuando yo era adolescente, estaba hablando del mismo tema. Él ha hablado de 2 hombres que él conoce. Yo puedo hablar de uno, el que era el pastor de la iglesia islandesa antes de mí. Él es como de su, ¿cómo se dice? Su formado, su educación. Él es mecánico, él ha trabajado arreglando coches y después ha sido policía. Él nunca se había imaginado que el Señor le llamaba para ser un pastor o líder de una iglesia o como fue líder de nuestra denominación. Y él me ha dicho, cuando hemos trabajado juntos 3 años, él como pastor y yo como su asistente, él me ha dicho, y los primeros, creo que fueron 25 años, yo estaba esperando el momento que el Señor
nos mandaba el pastor. En su entendimiento, él era como el asistente, pero el pastor por cualquier razón no estaba. Entonces el Señor ha mandado a él primero y después un momento viene el pastor. El pastor. Y después 25 años, quizás no viene. Quizás yo soy la persona. Quizás yo soy el líder. Y yo les puedo decir, ese hombre ha entendido muy bien que no era por sus cualificaciones que el Señor le ha llamado. Pero yo les puedo decir, nadie puede explicarlo, él no puede explicarlo. Solo la única explicación que hay es que el Señor ha puesto su gracia sobre su vida. Que yo he entrado a cárceles con él. Hemos entrado a cuartos con hombres que al menos en el superficie parecen fuertes y duros, tatuajes en la boca, tatuajes sobre todo, fumando. Yo recuerdo este momento, hemos entrado y a través del humo hemos visto 4 personas, y cartas creo que están jugando póker o algo así. Nos hemos entrado con regalos para Navidad y para ofrecer oración o algo así. Está en un segundo, uno puede sentir, ajá, aquí no somos bienvenidos. Es como, oh, pastores, no recuerdo quién ha dicho, pero fue algo como no muy prudente, no sé cómo se dice, algo que no puedo repetir en un púlpito. Es como, Y ese hombre, mi pensamiento fue, ajá, ok, la puerta está cerrada, buscamos buscamos la salida o vamos al cuarto al lado de este, buscamos el cuarto siguiente, vamos a ver si ellos quizás están más abiertos. Ese hombre en un instante ha como leído la situación, ha visto quién es el líder. Yo recuerdo, él miró fijamente a los ojos del líder. Él dice, sí, pero saben que antes de ser pastor, yo era policía. Y parte de mi trabajo era trabajar en la cárcel. Y yo sé, no recuerdo exactamente sus palabras, pero fue algo así. Yo sé cómo es cuando estoy buscando lo contrario a encender, cuando se apagan las luces y los fuertes están solos en sus camas, no se sienten tan fuertes. Ha dicho algo así. El líder es como con la rapidez de la luz, lágrimas. Él ha puesto sus gafas de sol, se ha callado. Y en el final todos han recibido regalos de Navidad y han recibido oración también. Es como, ¿cómo es posible? Ese hombre, en un instante el Señor le ha dado una gracia para entender, ok, así es, esto líder, esto tengo que decir, y la puerta está abierta. Yo también he ido con él a lugares donde hay ministerios del gobierno, personas con poder, y en su presencia, y es como él no puede explicarlo, él no se siente así, pero para todos los demás era obvio que la gente poderosa, los ministerios, se han sentido como en la presencia de alguien con más poder o más importancia. Esto es raro, es rarísimo a ver. Ese hombre es un pastor de una iglesia pequeña en Islandia. Y él entra a ese cuarto y los ministerios como, Señor, como, bienvenido. Y como escuchan sus palabras, es como la única explicación que hay. No es porque, sí, él tiene su doctorado de Harvard. No. Es porque él es pastor de una iglesia enorme. Que no. Es porque él sabe muy bien hablar. No. Solo la mano de Dios. Solo una gracia del Señor. Es la única explicación que hay. Su historia es una historia de un Gedeón. Él toda su vida se ha sentido como yo solo estoy el hombre esperando que el pastor viene. Pero él quizás era el hombre. Y quizás nosotros nos sentimos así. Quizás tú eres como Gedeón. Tú piensas que bueno, que sí, quizás el Señor me puede perdonar y quizás si está en un muy buen día para el Señor me va a recibir a los cielos después de la muerte, no sé. Quizás el Señor tiene gracia bastante para perdonarme mis pecados. Hermanos, el Señor es más grande que esto. El Señor tiene algo más para nosotros. El Señor quiere bendecirte.
El Señor quiere usarte. El Señor quiere mostrar su gloria en tu vida, aunque tú eres un Gedeón, o quizás porque tú eres un Gedeón. Amén. Podemos orar. Señor, te damos gracias, que tú no estás buscando a gente perfecta. No estás buscando a gente que se siente fuertes o sabios o los más preparados. Tú estás buscando a gente como nosotros. Gracias, Señor, que has llamado a Gedeón, un hombre que era humilde, un hombre que se ha sentido muy pequeño, muy débil. Pero tú, Señor, lo has usado para salvar a su pueblo. Y quizás hay personas aquí que viven como abajo de una nube de condenación, que quizás viven abajo de palabras fuertes y pesadas que les han dañado y herido, cosas que no vienen de ti, quizás vienen de nosotros, quizás vienen de otra gente que han dicho cosas malas a nosotros. Tú eres más grande, Señor. Tú eres un Dios que puede usar a cualquier persona que está abierta a escuchar tu voz, que está abierta a obedecer tu palabra. Y Señor, espero, y mi oración es que hay personas en este lugar y tú tienes una obra para ellos hoy. Tú tienes una obra en sus vidas. Quizás personas que tienen conexión con otra gente a través de un trabajo o estudios o cualquier otra razón. Y quizás se sienten como gente sin poder. Pero cuando tú miras a esta gente, a estas personas que están aquí, tú las ves como una puerta a un grupo de gente que tú quieres tocar porque tú amas a nuestros vecinos, tú amas nuestros amigos y tú quieres que todo el mundo te pueda conocer. Ayúdanos, Señor, ser como Gedeón, ser como puertas para que tú puedas trabajar y tocar las vidas de los demás. Y nuestra oración es esta: Señor, nos sentimos débiles, nos sentimos flacos, nos sentimos pequeños y no importantes, pero entregamos nuestras vidas en tus manos y pedimos, Señor, haz tu voluntad con nosotros. Abre nuestras orejas, nuestros oídos, que podamos escuchar tu voz, que podamos escuchar tu voluntad y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Gracias que tú prefieres usar gente como nosotros, gente que se siente pequeños, no importantes, sino fuertes, para que la gloria siempre sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y vamos a cantar un canto y después